Su Biblia conmigo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Después de adorar al Señor, yo creo que el momento es propicio para que escuchemos la palabra y nuestros corazones están preparados para recibir una palabra que nos va a bendecir, nos va a restaurar, pero sobre todas las cosas va a causar en nosotros un efecto de fructificación. Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Aunque lo tenemos aquí en pantalla, yo quiero que usted también pueda abrir su Biblia y podamos todos juntos leer la palabra del Señor. Felicito a este remanente que hoy está acá, que ha venido. Durante la semana anunciamos a través de las redes sociales, a través de mensajes, que hoy teníamos culto oficial normal domingo. Aunque no tenemos la segunda celebración, tenemos una sola celebración y hay un buen remanente que hoy ha venido a esta casa a adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Quiero darle la bienvenida a Ángela Alvarado, que nos visita por primera vez. ¿Dónde está Ángela? Ángela es de aquí de la casa. Ángela no nos está visitando por primera vez. Qué alegría verte, Ángela. Bienvenida a tu casa. ¿Cómo le dice a la iglesia Nueva Vida? Bienvenida a tu casa. No te voy a decir bienvenida en medio nuestro, porque esta es tu casa. Y damos gracias al Señor porque en esta mañana estás con nosotros. Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante. ¿Están conmigo? Dicen amén. Gloria al nombre del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. Diga conmigo, anunciando el evangelio. Quiero escucharle, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Diga conmigo, eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. ¿Cómo se llamaba? Simón. Le decían Simón el mago, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, diga conmigo, creyeron. Repite esa palabra, creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Señor amado, en esta mañana te damos gracias. Nos da la oportunidad de estar en tu casa. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Estamos necesitados, Dios amado, de una palabra. Estamos hambrientos, Señor, de tu palabra. Tenemos sed, Señor, de tu espíritu. Levante su mano conmigo en esta mañana y comience a hablar con el Espíritu Santo. Y en este momento dile: Espíritu Santo, yo tengo sed de ti, tengo hambre de ti. Habla mi espíritu.
Estoy necesitado, necesitada de una palabra. Lo que tú demandas en el Espíritu es lo que va a recibir en esta mañana. La palabra dice que al que pide se le dará, y al que toca la puerta le serán abiertas. Alguien tiene que insistir hoy y decirle: Señor, yo estoy en este lugar porque estoy necesitado, estoy necesitada de tu palabra. Señor, aquí está tu iglesia, la cual tú compraste a precio de sangre. Hoy, Dios amado, nuestros corazones te honran, no por lo que nos ha dado, sino por lo que representa para nosotros. Y estamos agradecidos. A ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si puede aplaudir al Señor, hágalo con gozo. Puede sentarse. Estuvimos el fin de semana pasada celebrando el aniversario de la iglesia Nueva Vida Pozuelo, 14 años, donde la palabra fue direccionada a lo que es la frutificación. Y ministrábamos tanto el día sábado como el domingo, la pastora Loli y yo el domingo, sobre frutificar. Frutificar es nosotros producir, dar fruto. Y mientras yo he ido analizando el libro de Hechos de los Apóstoles, todo lo que vivió la iglesia primitiva, el Señor comenzó a tratar conmigo en lo que es afirmación y crecimiento. Cuando un bebé comienza a crecer y comienza a dar sus primeros pasos, los padres estamos pendientes para que nuestro hijo, nuestra hija no se haga daño. El niño o la niña empieza a dar pasos, y esos pasos que da el niño, que da la niña, muchas veces lo da bajo miedo, lo da bajo presión, pero el papá y la mamá le dice: hijo, ven, tú puedes hacerlo, yo te estoy esperando, y le sostiene de una mano, le sostiene de otra, se cae muchas veces, le ayuda a levantarse hasta que el niño pega una carrera y no lo para nadie. Entonces el crecimiento también viene de una manera porcentual. Y todo tiene un tiempo y una temporada, dice la palabra del Señor. He predicado de toda la presión que vivió la iglesia primitiva para alcanzar las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. El crecimiento hay que saberlo sostener. Nosotros predicamos para que las almas vengan a los pies de Cristo, pero primero nosotros tenemos que crecer. Pablo le predicaba a la iglesia de Tesalónica y le hablaba de la preparación y de la capacitación. Les decía: es necesario crecer para llegar a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Y yo creo que cuando usted y yo estamos claros de lo que es un crecimiento, vamos a orar para que Dios nos ayude primero a hacer su voluntad. Diga conmigo: hacer su voluntad. Y este capítulo 8, a partir del versículo 4, habla de un evangelista. Hay 5 ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que a alguno constituyó apóstoles, a otro constituyó maestros, a otro constituyó pastores, a otro constituyó profetas y a otros evangelistas. Diga conmigo: 5 ministerios. Y aquí habla del ministerio evangelístico, un ministerio muy importante en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a tener fruto y obra de evangelista. Una cosa es el ministerio, o que sea ungido como evangelista, y otro es que tú tengas obra de evangelista. La obra es yo predicar la palabra al que no conoce al Señor. Diga conmigo: yo voy a predicar la palabra a aquellos que no conocen al Señor. Eso es una obra de un evangelista, aquel que discipula, aquel que imparte, aquel que predica el evangelio. Aquí habla de Felipe. La primera vez que yo escuché hablar de Felipe era un niño de unos 7, 8 años. Y me acuerdo que en República Dominicana comenzó un auge acerca de lo que he hecho los apóstoles, y las iglesias se enfocaron en un modelo llamado modelo Felipe. ¿En qué consistía el modelo Felipe? En un modelo evangelístico, de llegar a las casas, de llegar a las plazas, de llegar a los lugares públicos y predicar y enseñar lo que dice la palabra del Señor. Un evangelista sigue un modelo, y el modelo a seguir es Jesús. Diga conmigo: el modelo a seguir
es Jesús. Una vez más, el modelo a seguir es Jesús. Entonces la mayor afirmación doctrinal que va a tener un creyente es tener como modelo ¿a quién? A Jesús. ¿Como modelo a quién? A Jesús. Si usted tiene como modelo a Jesús, nadie va a poder engañarle. Si usted tiene como modelo a Jesús, nadie podrá confundirle. Si usted tiene como modelo a Jesús, nadie podrá distraerle, porque su modelo es un modelo perfecto. El modelo de Jesús ha funcionado y va a funcionar en todos los tiempos. Y Felipe, siendo un evangelista, un hombre ungido en la iglesia primitiva, llegó a una ciudad llamada ¿cómo? Samaria. Diga conmigo Samaria. Le voy a decir algo acá. Dios siempre se anticipa a lo que va a suceder. ¿Han leído la historia de Jesús y la mujer samaritana? ¿Qué dice de los samaritanos? ¿Que eran qué? ¿Bueno o malo? Primero, una de las cosas que dice el evangelio según San Juan cuando habla de la historia de Jesús y la samaritana, era aquellos que eran considerados gente marginadas. Los judíos y los samaritanos no tenían ningún trato, no tenían ningún tipo de relación. Pero la palabra dice que Jesús le predicó a una mujer pecadora y a través de ella se ganó toda una ciudad. Porque tu testimonio va a ganar tu familia. Hay 3 personas que creen esto, como que no lo creen. Tu testimonio va a ganar tu familia. Si tú tienes un buen testimonio de Cristo, a través de tu testimonio tu familia va a llegar a Cristo. Y yo sé que muchos de ustedes están orando por su familia. Muchos de ustedes están orando por sus hijos, por sus padres, por sus parientes, sus vecinos. Y yo vengo a decirle de parte del Señor en esta mañana que Dios va a traer una afirmación a través de su palabra, porque tu familia llegará a los pies de Cristo y verá el propósito que Dios tiene para con cada uno de ellos. Felipe llegó a la misma ciudad donde se encontró Jesús en un pozo. Cuando iba de camino, Sicar, un lugar estratégico, allí se encontró una mujer que estaba sacando agua. Y la palabra dice que Jesús le pidió agua a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana se negó a darle agua a Jesús. Y Jesús le dice a aquella mujer: si tú conocieras el don de Dios y quién es que te pide de beber, yo no te pediría a ti, tú me pedirías a mí, y yo te daría un agua que salta para vida eterna. Y la mujer samaritana le respondió: el pozo es hondo y yo no tengo con qué sacarla. Y de esa conversación surgió la salvación de una mujer pecadora, que Jesús le dijo toda su vida en minutos, y donde ella reconoció que estaba hablando con el profeta de profeta. Y dijo: voy a ir y le voy a contar a mi familia lo que ha sucedido. Le voy a contar a mis vecinos lo que ha sucedido. Uno de los frutos que trae la afirmación de la fe de la persona es que el testimonio comienza a tocar a aquellos que tú pensabas que estaban lejos y comienza a llegar a los pies de Cristo. Dios va a hacer algo en la parte evangelística en estos últimos tiempos, porque la palabra dice que el evangelio será predicado por testimonio hasta lo último de la tierra. Y si usted no se preocupa por la salvación de otros, ¿quién se va a preocupar? Si no se preocupa por su salvación, ¿quién se va a preocupar? Si no se preocupa por su propósito, ¿quién se va a preocupar? Y cuando Felipe llegó a Samaria, comenzó a predicar el evangelio, comenzó a compartir el mensaje de salvación con todos los samaritanos. Impresionante. Después de ser una ciudad desechada, fue una ciudad deseada. ¿Por qué? Porque cuando llega la palabra de Dios, todo cambia.
Donde está el poder de Dios, todo cambia. Donde está la manifestación del Espíritu Santo, todo cambia. Y una de las señales que me he detenido a leer, y hoy quiero compartirla con ustedes, y yo quiero que usted abrace esta palabra en esta mañana, es que muchas veces nosotros oramos por lo que ya Dios hizo. La gente está acostumbrada a orar por lo que ya Dios hizo. Al no tener una revelación de la palabra, nos hace dudar de la promesa y nos hace dudar del propósito que Dios tiene diseñado y preparado para cada uno de nosotros. Cuando yo tengo un diseño y ese diseño está relacionado con la revelación de la palabra, Dios me va a dar un plan. Diga conmigo la palabra plan. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo y nos entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ya Jesús trazó un plan. Ahora hay un seguimiento de lo que es el plan. Y una de las cosas que me llama la atención de lo que leímos era que Samaria era un lugar necesitado y sediento de la palabra, donde la gente tenía que ser afirmada, porque el mismo crecimiento que hubo en Jerusalén iba también a haber en Samaria. El mismo crecimiento que tú has tenido en lugares específicos que Dios te ha llevado es el crecimiento que va a tener aquí. Dios no cambia. El mismo Dios de cada nación que tú representas es el mismo Dios que está en este lugar. Lo que cambia es mi manera de pensar y la afirmación que yo tengo. La iglesia no puede ser afirmada si no tiene una identidad. Yo necesito una identidad para ser afirmado. Por eso que el ministerio evangelístico es una afirmación de ¿qué? Del poder, de manifestación, de milagro, pero también de salvación. Porque si algo hace Jesús es salvar. Si hay un mensaje que la iglesia necesita mantener constantemente, y más en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, es una palabra revelada de Dios de salvación, donde Dios se revele a los corazones, donde las personas experimenten un cambio y que verdaderamente usted y yo podamos mostrar el amor de Dios. Y la mejor manera de nosotros mostrar el amor de Dios es cumpliendo con todo lo que dice la palabra. Cada ataque representa un crecimiento. Cada proceso representa un crecimiento. Lo que está viviendo hoy el mundo a nivel social, a nivel político, a nivel económico, es porque viene un crecimiento sin precedentes, porque Dios va a llamar a las almas al arrepentimiento. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuántas personas evangelizamos durante todo el mes? Apenas estamos empezando el mes de agosto. ¿Cuántas personas te ha propuesto evangelizar, ganar, consolidar, predicarle? ¿Cuál es el plan? El plan dice que todo el que creyere. ¿Cuánto han creído? Vuelvo a preguntar, ¿cuánto han creído? El tú creer te hace afirmarte en lo que tú crees. Y cuando tú crees es porque tu fe comienza un proceso de afirmación. Por eso la palabra dice que mi fe vence al mundo. Oye bien, mi fe vence al mundo. ¿Y qué es el mundo? Representa los sistemas que está manejando hoy la actualidad del mundo. Todo lo que está aquí en el mundo tiene que estar sujeto al reino de Dios. Por eso que cuando yo veo que alguien dice no, es que es difícil, lo más difícil es dejar de creer en Dios, porque mientras tú crees en Dios, para ti no va a haber nada difícil. Jesús dijo, separado de mí, ustedes nada pueden hacer. Hoy vamos a entender lo que es afirmación. Porque hoy la fe está entrando en un estado de decadencia. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Hoy la gente tiene que reconocer el poder de Dios, no simplemente por lo que está oyendo, sino por lo que está viendo. Va a suceder lo que dijo Jesús cuando fue cuestionado. Y es verdad que el reino ha llegado. ¿Qué más reino ustedes quieren? Si los ciegos están viendo, los paralíticos se están levantando, se le está anunciando el evangelio a los pobres. El reino de Dios ha llegado.
Y yo creo en el poder de la afirmación. Porque no podemos seguir esperando un avivamiento cuando ya estamos en un avivamiento. No podemos seguir orando por un avivamiento cuando ya el avivamiento ha llegado. El que no ha sido afirmado o afirmada eres tú. Por tu incredulidad, por tu comportamiento, por tus frutos. Samaria, de donde era el leproso y fue cuestionado por el agradecimiento. Y dice la palabra, y eso que este era samaritano. Va a llegar el momento que donde menos usted ha pensado que iba a suceder algo sobrenatural de Dios, va a suceder. Va a llegar el momento que la persona que usted menos ha creído que van a llegar a los pies de Cristo, llegarán a los pies de Cristo. Va a llegar el momento que los milagros que jamás tú pensaste que iban a suceder, van a comenzar a suceder. Dios está llamando a una iglesia a ser afirmada, porque una iglesia afirmada es una iglesia que representa el gobierno de Cristo aquí en la tierra. Y quiero regalarte 7 principios para la afirmación y el crecimiento. Yo estoy hablando de Samaria, un lugar no deseado por los judíos, pero vino a ser deseado por Dios. El avivamiento que se produjo en Jerusalén cuando llegó el Espíritu Santo tocó los 5 ministerios: los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, los pastores. Y Felipe comenzó a poner en práctica lo que se le había afirmado por medio de la fe. Cuando alguien viene a un discipulado a Nueva Vida Pozuelo, se le está afirmando. Nosotros no discipulamos por discipular, es por afirmar la palabra. Y la afirmación de la palabra hace que la persona se le despierte un hambre por Dios, se le despierte un hambre por el Espíritu Santo, se le despierte un hambre por su presencia. ¿Cómo estaba la iglesia de Jerusalén en el tiempo de persecución y de prueba? Orando. Diga conmigo, orando. La oración cambia situaciones. Dile a alguien que está a tu lado en esta mañana: la oración cambia situaciones. ¿Cuánta gente no estaba orando por Judea? ¿Cuánta gente no estaba orando por Samaria? ¿Cuánta gente no estaba orando por cada lugar donde necesitaba llegar la palabra de Dios? Te pregunto en esta mañana, no me responda. ¿Está orando por lo que han de ser salvos? Es impresionante ver cómo la iglesia ha sustituido la oración por muchas cosas, las cuales no dan crecimiento al espíritu. Se ha dejado de orar para vivir tal vez de evento en evento. Se ha dejado de orar para simplemente satisfacer nuestros deseos a nivel personal. La oración cambia las situaciones y hace que el Espíritu Santo se mueva a favor de una iglesia que intercede. Número 2, los procesos afirman la fe en nuestras vidas y dan la sentencia del crecimiento que viene. Si usted está siendo en estos momentos procesado y procesada, hay una sentencia que dará tu fe. Porque la palabra dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si está pasando un momento de proceso, aunque tú no veas la luz del día, déjame decirte que el día más oscuro, Dios va a traer la luz. Dios va a traer el momento oportuno de intervención para que tú veas su gracia y su favor. Por más noche que sea, noche, la luz del día va a llegar. Por más oscuridad que haya y densidad, va a llegar la luz del día.
Los procesos afirman y sentencian la fe que tú y yo tenemos. La iglesia venía de proceso en proceso. Y cuando llegaron a Samaria, ya el poder de Dios había hecho ruido de lo que había sucedido. Y había alguien que practicaba la hechicería llamado Simón el Mago, que usted lo leyó conmigo. Y Simón el Mago imitaba lo que Dios hacía. ¿Sabía que Satanás es un imitador? Satanás ha querido imitar todo lo que ha hecho Dios desde la creación y ha querido sustituir lo que Dios ha creado. Pero déjame decirte algo: por más que Satanás quiere imitar, nunca va a superar lo que Dios puede hacer y la capacidad que te ha dado. Por eso la palabra es muy clara cuando dice: resistí al diablo y él va a huir de nosotros, porque a nosotros Él nos ha dado un espíritu superior. Fue lo que dijo Daniel. Tenemos al Espíritu Santo. Wow. Vuelvo a repetirlo: tenemos al Espíritu Santo. El espíritu del mundo lleva al hombre a pecar, pero el Espíritu Santo conecta al hombre con Dios. El espíritu del mundo te lleva a cometer lo malo, pero el Espíritu Santo te lleva a la verdad y sentencia lo bueno de Dios que hay sobre ti. Vengo a hablarle a alguien que tal vez haya pasado día malo, pero el Espíritu Santo va a sentenciar lo bueno que Él te ha prometido. La fe es una sentencia de afirmación de la promesa que nosotros tenemos. Número 3. Impartición del Espíritu. Voy aquí a abrir un paréntesis. Usted leyó conmigo donde dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén y estaban orando. ¿Orando por quién? Por Felipe, por Pedro, por todos los que estaban predicando en Samaria. Ellos habían recibido una impartición del Espíritu. Hay que tener mucho cuidado. Todo lo que se transfiere bueno se manifiesta en lo bueno, y lo que se transfiere malo se manifiesta en lo malo. Dios le dijo a Moisés: transfiere de tu espíritu a 70 varones y ellos te van a ayudar con la tarea del pueblo. Diga conmigo: esa es impartición. ¿Qué hizo el Espíritu Santo el día del Pentecostés? Impartió poder, impartió autoridad para que la iglesia sea afirmada y creciera en el propósito. El poder es la habilidad de Dios para operar en lo sobrenatural. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: mayores cosas que las que yo hice van a hacer ustedes en el nombre de ustedes, en el nombre de Juan, en el nombre de Pedro, de María, de Lucas. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? El poder viene a través de Jesús. Cuando alguien manifiesta el poder de Dios, es porque el Espíritu de Dios está con él. Fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo: nadie puede hacer estas señales si el Espíritu de Dios no está con él. ¿Quieres saber si el Espíritu de Dios está sobre ti? Tú tienes que ser afirmado en el Espíritu. Y cuando Felipe empezó a predicar, la gente se arrepentía de sus pecados, inmediatamente eran bautizados, y él le impartía a través de la imposición de mano el Espíritu Santo. Tenga cuidado, porque usted no puede dejarse imponer la mano de todo el mundo. Hay gente que le gusta esto. Todo lugar que van: yo quiero que me ungan, que me impongan la mano. No. Porque si la persona está endemoniada, ese espíritu inmundo se te puede transferir a ti. Pastor, esto no es bíblico. No, sí es bíblico. La transferencia de espíritu. La palabra dice: no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo.
Por eso dice el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1-2: el Espíritu de Dios está sobre. ¿Por qué estaba sobre él? Porque Dios se lo impartió. Hay que tener cuidado con quién nos relacionamos, con quién hablamos, porque está en la transferencia de espíritu. El ambiente el cual nosotros nos movemos, interactuamos. Felipe ponía las manos sobre la gente y la gente recibía el Espíritu Santo. Se lo impartía. La impartición es bíblica. Orar para que gente sea activada de los dones. Si ya a ti se te fue dado de los dones y tú tienes el poder y la autoridad de Dios para impartirlo. Y Felipe comenzó a manifestar lo que se le fue dado el día del Pentecostés. Y el Espíritu Santo comenzó a hacer grandes cosas a través de Felipe. Los paralíticos se levantaban, los cojos comenzaban a caminar, los ciegos comenzaban a ver. La gente estaba sorprendida por lo que estaba sucediendo, porque había una impartición que había sido revelada y la gente la recibía. Pero había algo paralelo, y era que Simón el mago, que practicaba la santería, todo lo que él hacía decía que era el gran poder de Dios. Y no era el gran poder de Dios, sino que era un demonio. Y la impartición que había sobre él era demoníaca. Pero cuando él vio a Felipe hacer lo que hacía, le dijo: yo quiero recibir lo que tú tienes. Y él quiso comprarlo. Véndemelo, hagamos negocio. ¿Y quién ha dicho que el Espíritu Santo es para venderlo? O Dios le ha dado a la iglesia el poder para venderlo. La iglesia ha recibido el poder y ha recibido el Espíritu Santo para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Si tú te arrepientes, vas a recibir lo que yo tengo. Hay muchos lugares donde el Señor me ha permitido predicar que el diablo ha intentado confundir a la iglesia para que crea que es una manifestación del Espíritu Santo y es una manifestación diabólica. Pastor, ¿cómo yo sé que es el Espíritu Santo? La palabra lo dice. Primero, que donde está el Espíritu Santo hay libertad. El Espíritu Santo es para libertar de toda cautividad a aquellos que se encuentran bajo presión. El día que usted tiene un encuentro con Jesús y recibe al Espíritu Santo, su vida jamás será la misma. En usted no van a ver obra de la carne, sino que van a ver manifestación del Espíritu. Y la manifestación del Espíritu hace que tenga fruto del Espíritu. Y este versículo bíblico que leímos, que quiero leerlo otra vez, antes de entrar al punto número 4, el capítulo 8 de Hechos, donde leímos: en el versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Oiga lo que dice el versículo 14 del capítulo 8. Los apóstoles, cuando se enteraron lo que estaba pasando en Jerusalén, oraron. Diga conmigo la palabra oraron. Para que ellos recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos. Ponían sus manos
recibían el Espíritu Santo y luego eran bautizados. Al ver el poder de lo que sucedía en los apóstoles y en el evangelista Felipe, Simón le dijo: dame lo que tú tienes, ese poder, para cualquiera que yo le imponga la mano también reciba el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero. Es una dádiva. Diga conmigo: el don de Dios es una dádiva. Es un regalo. Todo lo que el evangelista Felipe predicó y afirmó trajo un crecimiento a nivel apostólico. Vino Pedro y Juan también a Samaria. ¿Y qué sucedió? Punto número 4. La manifestación del poder de Dios sobre el mundo de las tinieblas. Hay personas que no pueden dormir, pero tampoco pueden orar, porque no se sienten bajo autoridad para hacerlo. Tienen temor, tienen miedo, pesadillas. Cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, Dios te habilita en su poder, porque el poder de Dios dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera los demonios. Dios no le ha dado a la iglesia espíritu de cobardía, sino de valentía y de fuerza. Y tal vez la lucha que tú tienes interna te impide ver lo que está en el exterior. Si tú vences tu lucha interna, vas a entender que Dios te ha llamado con un propósito y que Él te quiere afirmar en ese propósito, porque llegó el momento de tu crecimiento. No se crece si no somos afirmados. La afirmación tiene un proceso, y el proceso tiene etapa, y el proceso tiene temporada. Por eso Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo y está sujeto a un momento oportuno. Simón el mago donde llega el poder de Dios, el reino de la tiniebla no puede prevalecer. Se cae la hechicería, se apagan los altares. Yo he visto cristianos decir: no, es que yo siento que a mí me han hecho un mal. ¿Qué mal te van a hacer? Si tú estás en Cristo, ningún mal te llegará. ¿No dice el Salmo 91 que ninguna plaga tocará tu morada? Si está tocando tu morada es porque tú no estás bajo la seguridad de Dios, y la seguridad de Dios te afirma a través de la fe y los frutos de arrepentimiento que tú has dado. Cuando tú estás con Dios, vas a vivir bajo el abrigo del Altísimo, y dice el versículo 1: tú vas a morar bajo el abrigo del Altísimo, y el abrigo del Altísimo te dará la protección del Omnipotente. Nada tocará tu salida, nada tocará tu entrada. Dios guarda tu casa, Dios guarda los tuyos, porque sobre ti hay una cobertura de Dios. No es el dinero, es la dádiva. Perezca tú y tu dinero. Si te arrepientes de tu maldad, le dijo Pedro a Simón, entonces será partícipe de lo que tú estás viendo. La manifestación del poder de Dios tiene dos impactos. Escucha, iglesia, dos impactos. ¿Cuáles son los dos impactos que tiene la manifestación del poder de Dios? Número 1, salvación.
no hubo un lugar donde no hubiese una manifestación de poder que la gente no se salve. Y la salvación hace que la gente afirme su fe y le diga no al pecado, no al mundo y sí a Cristo. A la gente no le gusta que le prediquen de su pecado. Por eso Juan era considerado el apóstol de las confrontaciones. No puede haber gracia si perseveramos en el pecado. Y Juan dijo: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mismo Juan dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque hacéis su voluntad. Palabra dura esta. Si no somos afirmados en medio de los momentos difíciles que está atravesando hoy el mundo, hay muchas personas que se van a perder. Los procesos nos llevan a una afirmación y nos llevan a un crecimiento sin precedentes cuando usted y yo estamos dentro del plan y la voluntad de Dios. Número 5. Voy a creer en lo que Dios dijo. ¿Cuántos van a creer en lo que Dios dijo? ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Cuando a usted se le revela la palabra te hace sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero dice que los insensatos no entienden esto. Son los que reciben la revelación de la palabra. Cuando alguien recibe la revelación de la palabra se convierte en una lumbrera para su camino. Lo dijo David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nunca mando en oscuridad, porque la palabra alumbra mi camino. En los momentos más duros de incertidumbre voy a ver el poder y la gracia de Dios manifestada sobre mi casa y sobre los míos. Creyendo en tiempos difíciles es donde se forjan grandes valientes. Cuando pierdes la esperanza es porque perdiste la revelación de lo que tú dijiste un día que creías. Mientras tú sigas creyendo, sigue afirmando cada palabra y cada promesa que Dios te ha dado, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Lo que yo te hablé, dice el Señor, yo lo haré, pero tiene que haber un compromiso con la palabra. Dile a alguien esta mañana: yo me comprometo con la palabra. Yo no quiero que te comprometas conmigo, es con la palabra que te ha comprometido. ¿Por qué la fidelidad de la palabra para los judíos es atarla a su corazón y a su mente y a su alma? ¿Se ha preguntado en algún momento por qué es necesario que la palabra de Dios para mí sea mi mayor prioridad? No es lo mismo orar en el espíritu que orar en las emociones. Hay mucha gente orando en las emociones, no en el espíritu. Las emociones te producen dolor. Las emociones te producen desesperanzas. Las emociones te producen dudas. Las emociones te producen muchas veces temor. Pero el espíritu te produce nuevas fuerzas. En angustia, mas no desesperado. Derribado, mas no destruido. Porque hay una fe que nos sostiene
para que en medio de cualquier momento adverso que nosotros vivamos, sigamos creyendo en aquel que nos llamó y nos posicionó en el lugar más alto. Por eso Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y mientras Él viva, yo vivo. Y no importa en el estado que yo esté, sea cual sea el estado, Él a mí me va a levantar. Yo no dependo del sistema, el sistema depende de mí, porque yo soy un hombre, una mujer que porta una bendición, que Dios me tiene posicionado en un lugar de propósito, y mis ojos no se van a cerrar hasta que yo vea la palabra de Dios cumplirse en cada una de las etapas de mi vida. Voy a ver obrar a Dios en todo momento de mi vida, y aunque sienta que mi fuerza están desmayando, yo voy a orar como dijo el rey David. Yo voy a ver la voz de Dios y voy a sentir la provisión de Dios en la tierra de los vivientes, porque yo tengo un Padre que guarda mi vida en cada circunstancia. Voy a creer en lo que Dios dijo. Él le dijo a los discípulos: yo estaré con vosotros hasta el fin de vuestros días. Él le dijo: yo nunca lo dejaré solo, dejaré el Consolador. El crecimiento más grande de la iglesia va a depender de la posición que esté ocupando la iglesia. Y la iglesia no fue llamada para hacer cola, la iglesia fue llamada para hacer cabeza. Dios ha puesto sobre ti una unción especial, y esa unción especial va a bendecir generaciones. Escucha bien, porque lo que Dios te está hablando hoy es muy importante. Cuando yo pongo en práctica lo que a mí Dios me dijo, entonces Dios va a traer el resultado de lo que yo he creído. Él no te va a entregar algo lo cual tú no crees en ello. No lo va a valorar, no lo va a cuidar, no le va a dar el lugar. ¿Qué pasó en Samaria? Fue uno de los lugares de mayor crecimiento de la iglesia. La palabra es tan intencional que cuando Pablo dice: de lo vil del mundo te cogió Dios para avergonzar a los sabios y los entendidos, es que Dios no trabaja con tu fórmula, porque Él tiene su propia fórmula. Podía ser otra ciudad, pero Dios dijo: va a ser Samaria. Podía ser otra persona, pero Dios ha dicho en esta mañana: lo voy a hacer contigo. Lo voy a hacer con tu casa, lo voy a hacer con tu familia, lo voy a hacer con los tuyos. Alguien tiene que creer en lo que yo le he dicho en esta mañana y simplemente esperar en lo que yo voy a hacer. Celebra con un aplauso fuerte al Señor. Yo escucho muchas personas cuando tú les preguntas: ¿y tú conoces a Dios? Ahí yo conozco a Dios, yo asisto a la iglesia, mi pastor se llama tal, y mi pastora tal, mi líder tal. Conocer a Dios es vivir para Dios. 6. Si quieres crecer, vive para Dios. La gente está más preocupada por vivir para lo demás que para Dios. Está más preocupada por lo que dicen los demás que lo que dice Dios. Está más preocupada por lo que piensan los demás que lo que está pensando Dios. Muchas veces tal vez llega a la iglesia: mira, ¿y qué te dijo la hermana de mí? ¿Y qué importa que te haya dicho la hermana o que te deje de decir? El que quiere vivir bajo el criterio de lo que digan los demás es porque no tiene identidad. Yo sé quién yo soy. Y cuando usted sabe quién es, usted tiene identidad de hijo y tiene identidad de hija. Y la gente lo que necesita es conocer el Dios que tú has conocido. Lo voy a repetir nuevamente. Cuando tú tienes identidad, te preocupa
que las personas que te rodean conozcan el Dios que tú también conoces. Ahora, tu modelo de vida representa el Dios que tú conoces. ¿Cuál es tu modelo de vida? ¿Es un modelo de vida de fe? ¿Es un modelo de vida de esperanza? ¿Es un modelo de vida de frutos? ¿O es un modelo de vida de apariencia? La apariencia no convence. Lo que convence es el testimonio de tu palabra. Ahora, si la iglesia de Samaria, si los samaritanos que no tenían un trato con los judíos, fueron convencidos a través del testimonio de una samaritana y luego afirmado a través de los apóstoles y luego impartido a través de un evangelista, yo me espero cualquier cosa, porque Dios es un Dios de sorpresas. Y se lo voy a decir. Usted nunca sabe lo que le van a regalar cuando es una sorpresa, porque es una sorpresa. Si le dicen que es, no es sorpresa. La sorpresa es algo que viene que tú no estás esperando. En Samaria hubo una sorpresa del Espíritu. Nadie esperaba un mover tan prodigioso, tan poderoso como lo que pasó en Samaria, como lo que está pasando en España, lo que está pasando en muchos lugares de Europa. Hay una antorcha que está encendida. Y si la iglesia no tiene una preparación de cómo ser fructífero y cómo crecer, simplemente nos vamos a limitar a vivir una experiencia cristiana y no una vida cristiana. Yo no quiero vivir una experiencia cristiana. ¿Para qué? No es la experiencia que te cambia, es el modelo de vida que te cambia. Por eso Pablo dijo: sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Es un modelo de vida. Diga conmigo: modelo de vida. Los modelos cambian, los modelos transforman, los modelos nos llevan a ser mejores. Y en esta parte le voy a introducir algo muy interesante acerca de lo que es la afirmación, que trae una consolidación y trae un seguimiento discipulado. Por eso Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Él no dijo vayan y hagan evangélicos, no, hagan discípulos. Hagan creyentes, no, hagan discípulos. Los discípulos tienen que creer en el llamado, tienen que creer en el ministerio, tienen que levantarse. Si queremos hacer lo que Jesús hizo, tenemos que cumplir con lo que Él dijo. Si cumplimos con lo que Él dijo, vamos a hacer lo que Él hizo. Vamos a levantar una iglesia con un espíritu de conquista, de empoderamiento, para ganar, para consolidar, para discipular, para enviar. Que todos somos evangelistas. Que como un día usted fue alcanzado, usted puede alcanzar a otros. Como un día alguien te predicó, tú le puedes predicar a otros. Como un día alguien oró por ti, también tú puedes orarle a otros. Estamos en avivamiento y la afirmación y el crecimiento sobre la iglesia será visible. Dios te dice en esta mañana: voy a afirmar tus pasos, voy a afirmar tus pensamientos, voy a afirmar tus ideas. La palabra dice que el que se le dio más, se le dará más. Y el que piensa que tiene poco y se vive quejando, Dios se lo va a quitar y le va a dar otro que quiera más y quiera servir más.
Las herramientas espirituales que Dios nos ha dado es para la edificación de la iglesia. Y usted va a edificar a otro a través de la palabra. Y Dios le va a usar de una manera sobrenatural. ¿Quién lo hizo posible? El Espíritu Santo. ¿Quién lo va a hacer posible en esta mañana, en esta celebración? El Espíritu Santo. No es una experiencia, es una llenura. Cuando tú estás lleno, sientes que tienes la capacidad de tu estómago completo. La palabra dice que los pobres de espíritu serán saciados. Dice San Mateo 5:2, el sermón del monte: los que sean pobres en el espíritu serán saciados. Afirmación y crecimiento. No quieras crecer si tú no eres afirmado, afirmada. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Llegó el momento que seamos discípulos. No vamos a discipular si no somos discípulos primero. Tenemos que ser discipulados. Samaria entró en un modelo de discipulado sin precedente. Felipe fue causante de un avivamiento evangelístico sobre Samaria y también sobre Judea. Y a ti Dios te va a usar. Ponte de pie en esta mañana. Dios te va a usar. A Felipe lo usó de una manera, a ti te usará de otra manera. Pero te va a usar. Cumplirá su palabra, cumplirá su propósito. Yo quiero que levantes tus manos. Yo quiero que en los próximos 2 minutos, antes de que yo ore, tú pienses en las promesas que Dios te ha dado. Yo quiero que pienses en la promesa que Dios te ha dado. Si tienes luchas y no puedes orar, tiene ataque y no puede orar, el Señor quiere hoy liberarte. Te sientes sin fuerza para seguir porque en los procesos que estás viviendo son muy fuertes. El Espíritu Santo hoy te va a dar la fuerza que necesitas. Señor, en esta mañana vengo delante de tu presencia a orar por tu iglesia. Queremos ser afirmados en el propósito que tiene diseñado para cada uno de nosotros, para el crecimiento que se avecina. Crecimiento a nivel de familia, crecimiento a nivel espiritual, crecimiento a nivel de frutos. Oro por aquellos que se sienten sin fuerzas. Quiero hoy declarar una palabra de fuerza y de poder, donde sean habilitados para clamar, para orar, para interceder y declarar tu palabra. Señor, yo levanto un clamor por todos aquellos que hoy se rinden delante de ti y
reconocen que sin ti no son nada. Han decidido no caminar en su propia fuerza. Han decidido no caminar en su manera de pensar, sino en creer en ti y poner la confianza en tu palabra.